Vamos a hablar estamos en comunicación telefónica con Fabio Ventre, economista, y justamente el tema que vamos a tocar es inflación. En el último mes ha sido totalmente alto, de 6,7, no era lo esperado, sinceramente, y obviamente hay que conocer también las proyecciones, la situación actual y las proyecciones. ¿Qué tal? Buen día, Fabio. Nico y Dalma te saludan. Buenos días, Nico, Dalma, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, Fabio, ¿qué nos podés comentar de esta situación puntual? No, bueno, que la situación claramente es preocupante, incluso un poco más de lo que se esperaba. Después de la muy mala medición que hubo de la inflación en marzo, 6,7%, la más alta desde la post-crisis 2001, y después de eso tenés que volver al hiper de finales de los 80, comienzos de los 90 para encontrar una cifra similar en un mes. Era algo que se esperaba un verano complejo ya. Nosotros venimos adelantándolo, va a ser un verano complicado, vamos a sentir el efecto de los errores de política económica del gobierno durante la pandemia, el costo de que tuvo la emisión monetaria por el famoso plan platita, como le llamaban algunos, cerca de las elecciones de medio término del año pasado. Nosotros ya venimos adelantando, guarda que el verano va a ser complejo, lamentablemente fue así e incluso más de lo que muchos esperaban. Pero lo cierto es que se esperaba una cierta, no quiero decir tranquilidad, porque que la inflación baje a un 4%, 4,3% como se esperaba para abril, claramente no es una situación positiva, pero comparado a un 6,7%, era una cierta estabilidad con una inflación elevada, pero estabilidad al fin de la tasa, al menos de inflación. ¿Cuál es el tema? Los datos adelantados, que nosotros llamamos indicadores de alta frecuencia de economistas, que miden prácticamente día a día la inflación, marcan de que en abril volvería a estar arriba del 5 y algunos se atreven a decir que estaría de vuelta cerca del 6%. Claramente es un dato que muestra la cruda realidad que estamos viendo hoy y que obviamente se deriva de los errores de la política económica del gobierno, las inconsistencias que tienen de fondo. Fabio, ¿qué pensás que es lo que podría torcer esta situación, ¿no? Digo, ¿qué cambios se podrían hacer positivos más allá del programa que ya conocemos del gobierno, que es por allí poner más plata en el bolsillo de la gente, por ejemplo, con este bono o estos bonos que están saliendo ahora, ¿no? Mira, lo cierto es que lo que podría haber producido esta situación tendría que haber sido el acuerdo con el fondo. De hecho, en su momento algo de tranquilidad trajo, porque comparado a la situación sin acuerdo, realmente en Argentina la situación sería muchísimo peor que la actual, y eso ya es hablar de parar en una base de vuelta que no es nada positiva. En ese sentido, el acuerdo con el fondo no alcanza, y lo peor de todo es que el gobierno, a pesar de que es un acuerdo bien flojo, porque la verdad que es muy fácil de cumplir, el gobierno se le está complicando mucho cumplirlo. Entonces, lo cierto es que bonos, ¿qué pueden cambiar la situación en un mes? El gobierno no puede dar bonos indefinidamente, discrecionalmente, a todos o a quien quiera. Eventualmente, si lo sigue haciendo, va a terminar siendo peor el remedio que la enfermedad, porque para hacerlo se va a tener que volcar en emisión de pesos, va a crecer el déficit fiscal, va a hacerse un círculo vicioso entre esas dos variables, y lamentablemente, por más que el gobierno no lo quiera ver, hoy la inflación que tenemos y la pérdida de poder adquisitivo que se deriva de eso, es porque no tiene que equilibrar sus cuentas fiscales. Gasta más plata de la que tiene, nadie le quiere prestar plata porque nadie confía en el gobierno actual. Entonces, ¿cómo lo financian? Imprimiendo pesos, y no es gratis, lo estamos viendo ahora, tenemos una inflación que apunta a ser este año la más alta desde la hiper, un 60% anual de piso estamos hablando para este año, Sí, sí, sí. y claramente no hay ningún bono que pueda contrarrestar esto en el No, largo plazo, porque la única forma es solucionar el problema de la inflación que está de fondo. no, sin duda. Pero digo, ¿cómo crees que se podría bajar el déficit fiscal? Porque en definitiva, digo, para eso habría que recortar gastos del Estado y eso implicaría recortar un montón de beneficios sociales que muchos argentinos lo tienen como a veces como único ingreso, ¿no? Está clarísimo. Yo creo que cuando uno habla del déficit fiscal, a veces entiendo que las charlas se hacen muy liviana y no es tampoco salir a ajustar a mansalva, como muchos creen que la palabra ajuste tiene fondo algo negativo. Hay un montón de ineficiencias en el Estado, de gastos que no tienen ningún tipo de sentido de ser. Un montón. Arranquemos por quizás el principal problema que tenemos hoy. El año pasado, el déficit fiscal fue exactamente lo mismo que lo que el gobierno gasta
en lo que los economistas llamamos subsidios económicos, y no estoy hablando de los planes sociales, estoy hablando de subsidios al transporte y a la energía. En Buenos Aires un boleto de subte te sale 30 pesos, en Córdoba capital un boleto de colectivo te sale 60. Obviamente que para un trabajador que con el poder adquisitivo golpeado, 60 pesos parece mucho un ticket urbano. Pero comparar, ¿qué te puedes comprar con 60 pesos? O en Buenos Aires con 30. No te puedes comprar ni un alfajor, no te puedes comprar con suerte alguna golosina de rebote como para estar en el día. Eso está así por el subsidio del gobierno, y ni nos pongamos a hablar de lo que es el gas. Acá en Córdoba capital, seguramente en Jesús María es similar, por persona gastas por mes en gas 250 pesos, calculale. Una familia tipo puede gastar 1.000, 1.500, capaz que ahora en el invierno salta un poco más. Es una pizza, 2 pizzas, una docena de empanadas. Eso estamos hablando de que es la situación, la distorsión que existe. Entiendo que sacar subsidios o otro tipo de medidas son dolorosas, pero no significa bajar todos los gastos y que cerremos el gobierno o el Banco Central como proponen algunos que están en el ámbito político, que van de un extremo al otro. Sí, sí. Hay un punto intermedio donde te estoy hablando de algo que es muy concreto, pero atrás hay muchas ineficiencias del Estado que no tienen sentido por superposición inclusive de gastos entre provincia, nación, municipios, que se puede buscar una vuelta si tendríamos la intención de corregirlo. Lo que parece ser es Fabio, que... disculpa que te interrumpa Sí. acá, pero digo, en el gobierno anterior, digamos, en el gobierno macrista, se sacaron los subsidios. De hecho, la energía eléctrica estaba subsidiada en Córdoba, se intentó recortarse, quisieron bajar las retenciones, y también todo terminó en un desastre, ¿no? Lo cierto es que es cierto a medias lo que me comentas, porque no se pudo sacar todos los subsidios. Cuando inició el gobierno de la administración anterior, ¿sabés el porcentaje del costo de energía que estaba subsidiado? Era el 85%. O sea, un argentino pagaba solamente el 15% de lo que valía generar la energía. O sea, claramente eso es insostenible. No hay forma de que puedas generar energía en el largo plazo con esa composición, Claro. porque o te salta el déficit fiscal o se te revienta lo que es la infraestructura energética. Lo vimos hay que volver 6, 7 años atrás para recordar lo que eran los cortes de energía diarios que afectan a familias y a industrias. Lo vimos este año en Buenos Aires, que es donde más se siente esa diferencia, a pesar de que hubo avances. Pero ¿qué pasa? Bajaron del 85% los subsidios a cerca de la mitad en la administración anterior. No se eliminó el problema del completo y seguía estando el mismo. Ya entiendo lo que decís vos. Hubo un salto de tarifas, eso mucha gente lo vio como un problema, pero en el medio de la inflación te complica mucho más por otros lados. Y no digo que eliminando solamente el problema de subsidios se soluciona todo por arte de magia. Hay muchas cosas que el gobierno tiene que revisar de forma íntegra, no es un solo el problema. Son muchos, pero te doy un ejemplo de una sola cosa que si vos solucionarías, del problema te desaparece en gran parte. Imagínate si hacemos poquitas revisiones de cosas que no están bien en muchos lugares, protegiendo a quienes necesitan estar protegidos, porque hoy en una Argentina con 40% de pobreza, obviamente que no podés dejar de tener eso en cuenta, pero ya ahí, con pequeñas cosas, en un estado tan grande como es el de Argentina, creo que hay mucha tarea para hacer y lamentablemente no se está haciendo. Fabio, te consulto ahora por lo que sería el PBI, ¿no? Hay cuestiones importantes en cuanto a lo que Argentina también produce, ¿no? Te voy a tocar varios temas. Por un lado, temas jubilados. Por otro lado, tema tasa de natalidad. ¿Por qué conjugo todo esto? Porque tiene que ver con los futuros trabajadores en un caso y por otro lado con aquellas personas que ya han trabajado pero que están teniendo problemas para ser retribuidos como corresponde por ese trabajo que han realizado. Y en cuanto a PBI, ¿qué es lo que pasa con nuestra producción? ¿Alcanza con lo que estamos haciendo o todavía nos falta? Bien, varios temas muy interesantes tocaste que también son cuestiones de fondo que los argentinos nos perdemos en el día a día, no nos hablamos. Argentina necesita una reforma previsional y no una reforma previsional o una reforma laboral que perjudique al trabajador o que le pague menos al jubilado. Todo lo contrario, que permita generar empleo genuino de forma tal de que esos aportes le permiten dar una mejor calidad de vida a los jubilados en la actualidad. Un jubilado de que gana la mínima pasa por muy poquito la canasta básica total que se dio a conocer el día de ayer, pero es mínima la diferencia que tiene. Le sobrarán un par de miles de pesos al mes. ¿Qué puede hacer con ese, entre comillas, ahorro un jubilado, que además estamos considerando canasta básica? Es lo mínimo para sobrevivir
con comida, vestimenta y algunas cuestiones muy puntuales. Empezás a sumarle un par de cuestiones más o gastos extraordinarios que te surgen porque se te rompieron tu casa o demás y no lo pueden afrontar. Esa es la calidad de vida que hoy tienen la mayoría de los adultos mayores en nuestro país. Y todo esto se deriva a que el sistema previsional no funciona y no va a funcionar y va a ser peor por lo que comentaste vos. La tasa de natalidad bajó mucho, va a seguir en un nivel, quizás se recupera un poco post pandemia, pero que eventualmente Argentina pierde lo que le llaman en el área demográfica el bono demográfico. Va a envejecer Argentina, menos gente va a estar en posibilidad de trabajar por su edad, y eso se va a sentir en los aportes en un sistema que ya hoy, que somos una población relativamente joven, se siente que falta porque no alcanza para pagar a los jubilados. Hay que pensar en una reforma íntegra, previsional y laboral que genere más empleo, que genere más empresas, más trabajo para los argentinos y que de esa forma a futuro no estemos tan complicados en un tema que ya en el resto del mundo se está viendo. Nosotros lo estamos viendo en la actualidad a pesar de que somos jóvenes. Imagínate lo que puede ser cuando envejezcamos todos de cara al futuro y no tengamos cierto reemplazo poblacional, porque obviamente a medida que uno crece en desarrollo baja la natalidad como nos está pasando ahora. Y por otro lado con el PBI, y resumo rápidamente porque no los quiero dejar sin tiempo, obviamente que nos encantaría producir más. Argentina tiene el potencial de producir muchísimos más, pero no están los incentivos dados para que ninguna empresa o inversor venga acá a poner el dinero suficiente para explotar las muchas cosas que van a explotar. Hablemos de Vaca Muerta, hablemos de minas de litio en el norte, hablemos en nivel local de que el agro pueda tecnologizarse un poco más e incluso producir por encima de lo que lo hace actualmente. No están los incentivos, y no estoy hablando de empresarios ni inversores multinacionales ultra mega millonarios, estoy hablando tampoco un argentino lo tiene, por eso la Argentina escapa al dólar y lo tiene abajo del colchón porque no confía que el gobierno se le ocurre poner el impuesto a la renta inesperada, el impuesto a la riqueza, a mañana va a poner el impuesto al colchón y va a querer buscar los dólares que tiene uno. Ya no sabe uno por dónde puede venir eso, porque el gobierno, en lugar de acomodar las cuentas, lo único que hace es subir los impuestos para seguir sacándole a la población y financiando, bueno, esto que claramente no es sostenible y no se soluciona con un impuesto inesperado, con un impuesto extraordinario, ni con un bono a la gente para cubrir y paliar la inflación, porque lamentablemente va a seguir y muy alta en nuestro país. Fabio, gracias por este contacto. Te digo, ojalá que nadie te haya escuchado con esto del impuesto del colchón, porque ya están enviando el proyecto de ley. Ojalá que nadie te haya escuchado. Ojalá que sea así. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Un Fabio. abrazo, ahí está. Bueno, economista, varias aristas y un panorama negro, ¿no? Desolador. Un panorama. Lo cierto es que no hay demasiadas soluciones, ¿no? No hay demasiadas soluciones, no se puede bajar el gasto así abruptamente, lo acabo de decir, y él plantea, bueno, quita de subsidios, quita, digo, sinceramiento, como decían antes, de tarifa, pero eso también termina recayendo sobre los que menos tienen, ¿no? Digo, si uno sube las tarifas, termina perdiendo siempre el que menos tiene. De todas maneras, también lo que propone es que se generen empleos, porque siempre se habla de los que menos tienen, pero también son un gasto, ¿no? Los que menos tienen para el gobierno. Entonces está bueno que se generen más empleos para que ellos también tengan cómo continuar, ¿no? Que la Argentina pueda seguir adelante y que ellos tengan su empleo correspondiente. Eso es lo que se necesita, que se produzca más, porque es verdad, Argentina tiene el potencial. El potencial está, es verdad. Pero no está en condiciones y nadie quiere invertir acá. Es verdad. Bueno, en realidad es hasta ahí, ¿no? Porque los de afuera se mueren por venir a Argentina. Bueno, acá tenemos grandes inversiones, ¿no? Se están generando 4 parques industriales en Colonia Carolla. Digo, depende del lugar. Sale más barato, claro. Claro, depende del lugar donde uno vea. Pero sí, es difícil. La generación de empleo es la mayor falla que tiene este país históricamente. Es verdad.